Muy buenas noches con todos los participantes. Hemos abierto nuestra aula virtual. Vamos a compartir importantes indicaciones para que la conferencia sea aún de mejor calidad, mientras el resto de participantes siguen conectándose desde la sala de espera virtual. Tome en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Por lo tanto, le recomendamos, por favor, trate de conectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión o pierde audio, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho, y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja. Allí podrá realizar sus preguntas o consultas a los speakers de esta noche, las mismas que serán contestadas finalizadas las dos ponencias. Les damos la más cordial bienvenida. En unos minutos vamos a iniciar recordándoles que estamos en el módulo 2 del primer curso virtual multidisciplinario de cáncer de mama. Este es un curso que cuenta con aval universitario de la Universidad San Francisco de Quito. Por lo tanto, requerimos completar cierta normativa, como es un mínimo de asistencia del 70%, y finalizado el curso, ustedes recibirán en sus correos electrónicos la evaluación. Después de lo cual se emitirán los diplomas correspondientes de asistente o asistente aprobado. Sean todos bienvenidos. De inmediato le damos paso a la moderadora de esta noche, la doctora Verónica Andino. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos aquí presentes de manera virtual. El primer curso virtual multidisciplinario del cáncer de mama, organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Oncología y la Sociedad Ecuatoriana Multidisciplinaria de Mastología. Este es el segundo día de expositores que nos van a dar hoy día el tema acerca del diagnóstico de la patología benigna y maligna en el cáncer de mama. Vamos a iniciar primero con el doctor Edgar Obando. Él es médico radiólogo, tuvo sus estudios de medicina en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Su posgrado lo realizó en medicina interna en el Hospital Metropolitano de Quito, un posgrado de radiodiagnóstico e imagen en la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. Tiene un fellowship en imagen y en resonancia magnética del músculo esquelético en la Universidad de Emory, Atlanta, de Estados Unidos. Es médico asociado del Departamento de Radiología del Hospital Metropolitano y del Centro Radiológico Medimágenes. Además, es docente de la Facultad de Medicina, Universidad Central del Ecuador. Damos la bienvenida y el paso al doctor Edgar Obando con el tema diagnóstico de patología benigna. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido de poder participar en este curso. Vamos a poner la presentación. Ok, espero que se vea bien. El tema que me he encargado a mí es hablar sobre el diagnóstico por imagen de las lesiones mamarias benignas. Actualmente nosotros contamos con 3 estudios básicos en todo lo que es la patología mamaria, principalmente la mamografía, el ultrasonido y la resonancia magnética. Y todos estos métodos de diagnóstico están relacionados con los parámetros de VIRADS. Sobre todo en este momento vamos a hablar de la última clasificación, de la última edición, que es la 5ª, que fue publicada en el año 2013. En cuanto a mamografía, el VIRAS es un método que nos ayuda para clasificar los hallazgos mamográficos, permite manejar un idioma universal en cuanto a categorizar las lesiones, ponerles un nivel de sospecha establecido y de acuerdo a eso tomar una actitud en cada caso dependiendo del grado de sospecha que exista. En el vocabulario existen 3 componentes básicos que son la composición del tejido mamario, los hallazgos dentro del mismo y ubicar y caracterizar la lesión que nosotros veamos. Para esto se han propuesto 6 categorías que van desde el 0 hasta
hasta las 6. En lo que a mí corresponde, hablaremos principalmente de las 4 primeras categorías. La categoría VIRAT 0 corresponde a una categoría incompleta, donde con la modalidad diagnóstica que nosotros estemos valorando, no podemos llegar a un diagnóstico certero y necesitamos un estudio adicional que nos permita caracterizar mejor la lesión. Entonces es un estudio incompleto, pero provisional, hasta que nosotros podamos recategorizar. Los estudios que están categorizados en 1 y 2 generalmente requieren un manejo solamente de control anual. En el primer caso es un estudio negativo, es decir, no encontramos ninguna alteración dentro del tejido mamario. Y en el segundo caso encontramos hallazgos típicamente benignos. Estos hallazgos típicamente benignos son importantes porque nosotros estamos asegurando tanto al paciente como al médico que nos remite el examen que es un hallazgo sin importancia, sin ninguna relevancia y que únicamente requiere un control. Los dos tienen un valor predictivo positivo para cáncer del 0%. Un poco se complica esta categoría cuando nosotros entramos en el nivel 3, que nos habla de un hallazgo probablemente benigno, en el cual, aunque existe una sospecha muy baja que es del 2%, debemos hacer un seguimiento a corto plazo, generalmente 6 meses, cada 6 meses durante 2 años, para ver si existe alguna modificación o si no necesitamos hacer ninguna o tomar alguna conducta adicional. Ya a partir de la categoría 4 y 5 son hallazgos que tienen ya una sospecha de un proceso maligno y eso seguramente se abordarán en la próxima charla. En la mamografía son 4 hallazgos los que nosotros siempre vamos a valorar. En primer lugar, las calcificaciones. La mamografía es el método por excelencia para valorar las calcificaciones. No existe ningún otro método actualmente que permita suplantar la mamografía en esta valoración. Valoración de nódulos, asimetrías y distorsiones. Vamos a hablar brevemente de ellas. Como les decía, las calcificaciones se dividen en 2 grupos básicamente, que son macro y microcalcificaciones, y como su nombre lo indica, están en relación con el tamaño de las mismas. Cuando nosotros hablamos de macrocalcificaciones, estamos hablando de que estas tienen un diámetro mayor a medio milímetro, es decir, 0.5 milímetros, y micro cuando es menor a esta. Dentro de las macrocalcificaciones tenemos una gama muy amplia de macrocalcificaciones, generalmente son muy prevalentes en el estudio de mamografía, hasta un 80% de los estudios se pueden encontrar macrocalcificaciones y vamos a hacer referencia brevemente a cada una de ellas. Las vasculares pues siguen el trayecto de los vasos arteriales en la mama, son tubulares, generalmente bilaterales y frecuentemente se presentan en pacientes mayores de 50 años o que utilizan terapia de sustitución hormonal. Estas dentro de las macrocalcificaciones seguramente son las que más relevancia tienen porque se ha visto que están muy asociadas con problemas de ateromatosis calcificada en otras arterias del sistema y sobre todo a nivel coronario. Ya existen muchos estudios que las correlacionan a las dos. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, este hallazgo en pacientes que sean menores a 40 años o que tengan un riesgo de padecer algún problema cardiovascular importante, pues se debe hacer una correlación de las mismas. Tenemos las macrocalcificaciones lineales gruesas que representan alguna secuela de un proceso inflamatorio previo que se ha depositado calcio dentro de los conductos y que pueden tener todas estas morfologías como vemos en estas 2 imágenes y que generalmente son intraductales, lineales, alargadas, mayores a medio milímetro y sobre todo se presentan en pacientes dañosas mayores a 60 años. Las macrocalcificaciones cutáneas son una de las más frecuentes que nosotros encontramos, representan algún proceso inflamatorio en las glándulas sebáceas de la piel, son múltiples, generalmente bilaterales, y de manera frecuente las encontramos en la región periareolar, adyacente a las areolas, o cuando la paciente tiene algún antecedente quirúrgico adyacentes a las cicatrices o incluso en tatuajes dérmicos. Tienen esta morfología redondeada y a veces con depósitos grasos en su interior. Las macrocalcificaciones en tazas de té son unas calcificaciones que nosotros vemos en una proyección como redondeadas, como vemos del esquema acá, y cuando hacemos la siguiente proyección cambian su morfología y presentan una forma de semiluna, como las vemos en este diagrama. Generalmente son bilaterales y se presentan de manera frecuente en las pacientes que están en su periodo peri y posmenopáusico
Y en ocasiones, para que nosotros veamos este cambio de morfología entre una y otra toma, debemos esperar hasta 5 minutos para que estas calcificaciones se deslicen, porque generalmente se encuentran dentro de un quiste. Las macrocalcificaciones de popcorn, palomitas de maíz, canguil, como la queramos decir, generalmente son estas calcificaciones groseras, gruesas, que se encuentran dentro de un nódulo, y aunque el nódulo aquí no lo podamos definir claramente en algún borde, el hecho de que veamos estas macrocalcificaciones indica que es un fibroadenoma involutivo totalmente benigno. Tenemos macrocalcificaciones distróficas que están asociadas a una noxa o a algún proceso quirúrgico en la mama, como vemos en este caso, la cicatriz postquirúrgica, y son calcificaciones que se ubican adyacentes a la misma y que representan necrosis grasa. Las macrocalcificaciones de liponecrosis son generalmente calcificaciones periféricas en cáscara de huevo, como las denominan, que se ubican en las paredes de quistes lipídicos que contienen grasa en su interior. Entonces podemos ver el contraste entre la calcificación periférica y el contenido graso dentro de del quiste. Generalmente se presentan en mamas voluminosas y son mayores a 3 milímetros. Tenemos de forma ocasional, vemos calcificaciones que se depositan sobre los material de sutura en una paciente que ha tenido antecedentes quirúrgicos, y sobre todo están asociadas luego de que la paciente ha tenido cirugía y radioterapia. Entonces vemos depósitos de calcio que se depositan sobre el material de cirugía. Esto un poco en repaso de las macrocalcificaciones. Las microcalcificaciones, como decíamos, son menores a medio milímetro, y dentro de estas debemos valorar principalmente 3 cosas: su morfología, el número y la distribución. Para nosotros hablar de microcalcificaciones y podemos asignarles una categoría de benignidad, la morfología únicamente puede ser una morfología puntiforme, redonda. Si nosotros ya encontramos calcificaciones que sean polimorfas, lineales o alteradas, entonces ya tienen un grado mayor de sospecha. El número es importante porque mientras menos calcificaciones encontremos en un área de la mama, estamos hablando de que tiene una característica benigna. Y la distribución es muy importante porque es uno de los signos más importantes que nosotros debemos valorar. Si estas microcalcificaciones se encuentran distribuidas en más de un cuadrante de la mama o bilateralmente, pues es un hallazgo muy típicamente benigno y se lo considera como un Viras 2. Cuando estas calcificaciones tienden a agruparse ya dentro de un cuadrante y sobre todo se agrupan en un conglomerado que se ubica dentro de la mama, únicamente vamos a hablar de estas como benignas cuando tanto la morfología como el conglomerado sea redondo. Si ya estas tienen una distribución lineal o segmentaria, pues ya es un grado de sospecha. Aquí tenemos unos ejemplos de una microcalcificaciones puntiformes, aisladas, dispersas en varios sitios de la mama, que no forman un conglomerado, y en esta imagen vemos cómo ya existe un grupo de las mismas redondeadas, monomorfas, en un conglomerado redondeado. Generalmente responden a un origen acinar o lobulillar, están en pacientes mayores de 40 años. Cuando nosotros las vemos dispersas en una o las 2 mamas, podemos clasificarlas como un Viras 2, no tienen ningún grado de sospecha, pero cuando ya forman un acúmulo, debemos realizar primeramente un estudio focalizado, categorizarlas como Viras 3 y hacer un seguimiento, como habíamos hablado en esta categoría, semestral durante 2 años. Si en ese seguimiento nosotros vemos que estas microcalcificaciones incrementan su número o cambian su morfología, aparecen otras calcificaciones de diferente morfología, o sobre todo la distribución tiende a ser segmentaria o lineal, pues se lo clasifica como una categoría de Viras 4 y requiere un estudio o una correlación histopatológica. Hablando de los nódulos tenemos que valorar su forma, los bordes, si existe infiltración hacia el tejido adyacente, si es un borde circunscrito o lobulado, como vemos entre uno y otro nódulo, como los vemos acá, y en la quinta edición hacen una referencia especial a la densidad que tenga el nódulo. Mientras más alto sea la densidad, mientras más brillante se vea,
el grado de sospecha puede ser alto, como lo vemos acá, un nódulo que ya no es un circunscrito en sus bordes y que tiene mayor densidad, donde el grado de sospecha incrementa, y sobre todo en estas lesiones que son espiculadas con líneas como rayo de sol, que son las más sospechosas de malignidad. Entonces, para nosotros clasificar un nódulo como benigno, debe ser un nódulo ovalado o redondeado, que sea de baja densidad y que muestre unos márgenes bien circunscritos que no estén infiltrando al tejido adyacente. Cuando nosotros ya vemos un nódulo que tiene mayor densidad, como este que lo vemos acá, el grado de sospecha incrementa y tenemos que correlacionar con un estudio ecográfico, o si el caso amerita, con un estudio diferente como la resonancia o la biopsia para establecer el diagnóstico. Y como ya vemos acá, existe un nódulo de mayor densidad donde ya se pierde este margen, donde no lo podemos circunscribir, el grado de sospecha incrementa, y sobre todo cuando se asocia con otros signos como un engrosamiento cutáneo como el que vemos en la región periareolar. Las asimetrías corresponden, bueno, las pacientes generalmente deben tener una simetría, un tamaño similar, y también una distribución del tejido fibroglandular y graso de manera simétrica en los dos senos, bastante simétrica. Cuando nosotros vemos que esto no se cumple, entonces hablamos de una asimetría. Como en este caso vemos una zona más densa al correlacionar con la mamografía contralateral. Pero para que sea una asimetría no debe tener una característica de nódulo, es decir, no debe tener bordes convexos, ni tampoco está desplazando al tejido adyacente. Dentro de las asimetrías que nosotros podemos considerar como benignas, la más frecuente es la asimetría simple, en la cual vemos una zona densa en una proyección, como en este caso en la lateromedial, pero cuando hacemos la proyección cráneo-caudal de esta paciente vemos que no se repite la imagen que nosotros estamos viendo acá. Entonces, cuando solamente la vemos en una proyección, es una asimetría simple que generalmente corresponde con un acúmulo de tejido fibroglandular y que no requiere mayor preocupación ni estudios adicionales. Una asimetría focal es cuando vemos la misma densidad diferente a la mama contralateral, pero ya en las dos proyecciones, y que no tiene una forma nodular. En estos casos hay que evaluar, como ya habíamos dicho, categorizarle como Viras-Press y hacer controles semestrales o hacer placas adicionales o una correlación con ecografía. Si es que no encontramos un nódulo como tal aquí, se debe hacer un control semestral. Si es que existiera un incremento de la densidad o una alteración o un cambio en su morfología, pues ya requiere una asignación mayor de categoría y una correlación histopatológica. Y también tenemos una simetría global en la cual existe una densidad mayor comparado con la mama contralateral que ocupa un cuadrante o más de un cuadrante de la mama. Con esto hay que tener un poco de cuidado porque muchas veces la mama que presenta menor densidad puede ser que sea el seno patológico, porque a veces corresponde con una zona de postquirúrgica en la cual se resecó algún nódulo y también se resecó el tejido fibroglandular y por eso existe una asimetría. Entonces hay que tener mucho cuidado en correlacionar con los antecedentes clínicos que tiene la paciente. Las distorsiones mamarias siempre son o generalmente son un signo de sospecha, entonces con estas distorsiones hay que tener mayor cuidado. La distorsión se refiere a que el tejido fibroglandular, como nosotros vemos aquí, que se representa en esta forma de líneas, generalmente van desde la parte profunda de la mama convergiendo hacia la zona de la areola y del pezón. Generalmente tienen esta forma de convergencia. Cuando nosotros vemos otras líneas que ya no tienen esta misma dirección, entonces hablamos de una distorsión mamaria. En este caso específico estaba correlacionado con una cicatriz postquirúrgica. Si nosotros tenemos ese antecedente es importante porque no lo podemos asignar a otra lesión, y además vemos que existe un centro graso. Entonces, cuando nosotros vemos que contiene grasa en el interior y que hay un antecedente quirúrgico, hablamos de que es una distorsión secundaria a un proceso cicatrizal y que generalmente es un hallazgo benigno, el cual debemos ir controlando en el tiempo para ver que ésta no incremente de densidad o de tamaño o existan otros signos asociados que nos hagan sospechar en que hay una recidiva tumoral.
Esto en cuanto a la mamografía normal. Sin embargo, actualmente la mamografía ha evolucionado en dos procesos que nos ayudan muchísimo en el diagnóstico de la patología mamaria, como son la tomosíntesis y la mamografía contrastada. Vamos a hablar brevemente de cada una. La tomosíntesis se refiere a un estudio en el cual existe un tubo de rayos X móvil que puede tomar puede realizar varios disparos en diferentes angulaciones del tubo, a diferencia de lo que es la mamografía digital convencional. Aquí tenemos nosotros el tubo de rayos X, el haz de radiación que se inserta sobre la mama que está comprimida en esta bandeja de compresión y se toma una placa normal, una que nosotros estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, aquí el tubo gira o se angula entre 30 a 50 grados para cada lado y va tomando varios cortes, varias imágenes en diferentes posiciones, y esto se reconstruye y podemos hacer una reconstrucción de 7 u 8 tomas que se realizan acá, a varias tomas incluso de 100, 120 tomas que las podemos reconstruir milimétricamente. Aquí tenemos una mamografía normal, 2D, en las 4 proyecciones que nosotros hemos visto siempre, y aquí nosotros podemos ver un estudio de tomosíntesis donde vemos que se va desplazando el cursor desde la parte interna hacia la parte externa. Vemos que más o menos se han reconstruido 120 cortes de esta mamografía y que nos permite valorar de mejor manera todo el tejido mamario, sobre todo esas áreas densas que a veces son de difícil valoración. En esta mamografía nosotros vemos una mama densa, que es el problema que nosotros enfrentamos como radiólogos muy frecuentemente porque nos complica mucho, y aquí nosotros vemos que van apareciendo nódulos, los podemos categorizar, definir claramente sus bordes, lo que en una mamografía normal no lo podríamos hacer. Y pasamos de una mamografía normal, en la cual los bordes de los nódulos no son claramente definidos, a un corte de tomosíntesis en el cual podemos categorizar claramente los mismos. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente que nos llamaba la atención porque tenía un tejido fibroglandular ectópico en la región axilar, con unos ganglios que habían perdido su morfología habitual, no se los veía riñonados, con centro graso. Cuando nosotros realizamos el estudio de tomosíntesis, vemos que existía una lesión tumoral en esta parte, que era el tumor primario que había provocado extensión hacia los ganglios axilares, la cual no era valorable en el estudio mamográfico normal. Y la mamografía contrastada, que es un estudio al cual se le ha dado mucho impulso en este último tiempo. Existen muchísimos estudios que avalan la importancia que tiene esta imagen. Es un estudio en el cual se inyecta contraste a la paciente, similar a cualquier otro proceso, a cualquier otro estudio contrastado, llámese tomografía, llámese rayos X, en el cual se inyecta contraste iodado, porque contraste iodado es capaz de almacenarse en lesiones malignas que tienen neoangiogénesis, y nosotros podemos obtener información sobre el proceso de captación y posterior lavado de las mismas. Inyectamos contraste en las pacientes, normalmente por vía intravenosa, esperamos 2 minutos a que se concentre el contraste en alguna lesión que capte el mismo, y en los siguientes 5 minutos posteriores realizamos 4 tomas similares a las que hacemos en una mamografía normal, con la diferencia de que el equipo realiza un estudio, una toma con baja dosis, en la cual representa la mamografía normal que nosotros estamos acostumbrados a visualizar, y unas tomas simultáneas con alta dosis, en las cuales se suprime todo el tejido mamario, todo lo que no capte contraste, y únicamente podemos visualizar las lesiones que han captado el mismo. Así pasamos de una mamografía normal a una mamografía en la cual se suprime todo el tejido, y si no existe ninguna captación anómala, pues podemos descartar alguna patología. Es de suma importancia en las mamografías que son con un tejido fibroglandular de densidad marcada, en las cuales es muy difícil hacer un diagnóstico. Decía el doctor Bonilla, la sensibilidad disminuye a menos del 50%, y esto nos ayuda muchísimo porque nos permite descartar alguna patología. Y, por ejemplo, en lesiones en las cuales nosotros tenemos algún grado de sospecha, como es en este caso, al realizar el estudio de eco nos quedamos también con la duda porque tiene signos de benignidad y de malignidad, no tiene vascularidad al examen color, y al realizarle el estudio de mamografía contrastada vemos que no existe ningún realce. Entonces, los estudios actuales
dan este valor prioritario al valor predictivo negativo que tiene la mamografía, porque si no existe realce podemos prácticamente afirmar que la lesión es benigna con un valor mayor al 95%. En un caso de asimetría que ya habíamos visto previamente, le realizamos la mamografía contrastada y vemos que correspondía únicamente con tejido fibroglandular focalizado y vemos unos pequeños nódulos que no se visualizaban en la mamografía normal con una captación muy tenue definidos que ecográficamente correspondieron con fibroadenomas. Aquí vemos una mamografía con un tejido fibroglandular moderadamente denso, con una lesión profunda que nos preocupaba porque era de bordes irregulares, parcialmente espiculados. Al realizarle la mamografía contrastada, vimos que no había solamente una lesión tumoral, sino habían dos, que era un CA bilateral, y ya con extensión, con captación en los ganglios por infiltración tumoral. Nos sirve también cuando queremos hacer un diagnóstico de extensión, en este caso la lesión primaria, y vemos varios focos en relación con multifocalidad del tumor. Esto en cuanto a la mamografía. Hablando del ultrasonido, como ya dijo el doctor previamente, es un método complementario por excelencia a la mamografía, incluso en pacientes menores de 40 años, es el método inicial de valoración de la mama. Se encuentra ampliamente disponible, no produce radiación, bajo costo, pero sí requiere conocimiento y experiencia del médico que lo realice. El VIRATS de la última edición presenta estos 5 descriptores que nosotros debemos evaluar y que los vamos a revisar rápidamente. La forma, una forma ovalada, en la cual el diámetro transverso es menor al diámetro anteroposterior, que es un signo de benignidad, redonda cuando los dos diámetros son similares, e irregular cuando no podemos clasificarle ninguno de los dos. La orientación paralelo a la piel o antiparalelo cuando vemos que existe una inversión del eje mayor del nódulo. Los márgenes circunscritos cuando nosotros podemos delitar claramente toda la superficie del nódulo y no vemos en algún sitio alguna disrupción o infiltración al tejido adyacente. Esta puede ser de forma abrupta desplazando el tejido, o como veíamos con este nódulo con una fina cápsula que lo rodea, y el halo grueso que generalmente está asociado a procesos tumorales donde vemos una reacción desmoplásica alrededor de una lesión irregular muy sospechosa. Y los márgenes no circunscritos, que son todos estos que presentan mayor grado de sospecha tumoral. La ecoestructura, hablamos de lesiones anecoicas cuando tenemos un fondo negro, generalmente en lesiones quísticas simples. Hipoecoico, cuando vemos que es más oscuro, digamos, que la grasa adyacente. Isoecoico, cuando tiene la misma ecogenicidad que la grasa. O hiperecoicos, que cuando están en el tejido graso subcutáneo pueden corresponder con lipomas, tejido glandular ectópico, o si se encuentran de localización subdérmica con glándulas sebáceas que estén inflamadas. La estructura heterogénea nos habla de varios componentes hiperecogénicos o calcificaciones en su interior, o contenido graso y tejido fibroglandular, en este caso de un fibroadenolipoma. Una estructura quística compleja cuando tiene un componente sólido y quístico en su interior, que nos habla ya de un grado de sospecha de malignidad, y los hallazgos acústicos posteriores, que se refiere al tejido que se encuentra por detrás del nódulo. Aquí sin ningún hallazgo, aquí vemos que existe una ecogenicidad mayor en la parte posterior, que nos habla de un refuerzo posterior, y una sombra acústica que no representa necesariamente malignidad. Hay nódulos calcificados en los cuales impide que el haz de ultrasonido pase a través del nódulo y representa una sombra, y otros nódulos en los cuales existen unos márgenes irregulares que dispersan los haces de ultrasonido y producen también sombra posterior. En esta última edición del VIRATS se han planteado también 3 hallazgos asociados importantes. Uno es la vascularidad interna, independientemente de la morfología de la lesión. Si existe vascularidad en el interior, pues ya habla de un grado de sospecha mayor y necesita correlación histopatológica. La presencia de adenopatías axilares, aunque no tengamos un hallazgo específico en el tejido mamario, también nos indica que debe haber un grado de sospecha mayor y que necesitamos realizar un estudio adicional para valorar. Y lo que hablaban de la elastografía. La elastografía lo que hace es estimar la rigidez de los nódulos mamarios. Representa más o menos una palpación virtual que hace el clínico, ya que un nódulo rígido supone mayor grado de mayor sospecha de malignidad frente a un nódulo blando que sugiere naturaleza benigna. Es más o menos como
cuando cae una gota en el agua, vemos que esta deforma porque es muy blanda y las irradia hacia el componente adyacente, lo mismo, a diferencia de lo que pasa en un tejido duro en el cual vemos que cae la gota, no deforma el tejido como en este caso en una roca, y el haz de sonido únicamente se dispersa muy poco y se recupera rápidamente. Esto podemos hacer, como decía el doctor, de dos maneras. Una en la que nosotros comprimimos con el transductor en la lesión. Si esta es suave, se deforma y el momento en que quitamos la compresión vuelve a su forma original. Y otra, que es una lesión dura en la cual no existe deformidad, sino únicamente desplazamiento. Actualmente existe una técnica Sharewave en la cual el ultrasonido se encarga de emitir un pulso, como en este caso lo estamos viendo, y el cual se dispersa por el tejido, y si existe algún nódulo de mayor rigidez, pues se ve diferente a los demás. Esto ha creado ya una escala, ya desde algún tiempo, que se correlaciona con las categorías VIRAS. Si nosotros tenemos un score bajo, 1, 2 o 3, podemos clasificarlo, podemos correlacionar con categorías benignas de VIRAS 2 o VIRAS 3, como en este caso, cuando vemos una lesión quística, se presenta este score 1 que habla de una morfología, un color, un mapa de color que presenta 3 colores diferentes, típico de los hallazgos de las lesiones quísticas, un mapa en mosaico en el cual vemos que predominan áreas blandas con escasos zonas de rigidez incrementada. Podemos de esta zona tomar una medida en la cual, si se aproxima a la unidad, nos está hablando de que es un nódulo de densidad blanda. Y si ya vamos incrementando en los scores, pues el grado de sospecha va a ir aumentando, como vemos acá, un score 3, un score 4 en el cual ya se asocia a otros signos de malignidad, y un score 5 en el cual ya vemos incluso que existe mayor rigidez en el tejido circundante al nódulo, lo que nos habla del carácter infiltrativo de la lesión. Entonces, si hablamos de criterios de benignidad, estos son los que nos indican que una lesión puede ser benigna, y el más importante son los bordes circunscritos, pero si nosotros podemos sumar más de 2 signos, la sensibilidad va a ir aumentando hasta tener una sensibilidad combinada mayor al 96%. Así podemos nosotros asignar categoría VIRAS, por ejemplo, una VIRAS 2, que es un hallazgo típicamente benigno en un quiste simple, o en lesiones que contienen un componente graso importante en su interior, como es el típico caso de los ganglios, ya sean axilares o intramamarios, o nódulos que estén con calcificaciones grandes en su interior, o imágenes hiperecoicas. El VIRAS 3, el típico ejemplo es el fibroadenoma de este nódulo que le hemos ido viendo. Pueden haber microquistes acumulados o quistes complicados que no sean palpables, que tengan una ecogenicidad mayor a un quiste simple, o ecos que se proyecten en la pared posterior que pueden corresponder con detritus o con microcalcificaciones. Entonces, si tenemos un nódulo VIRAS 3 en el cual tenemos todas las características de benignidad, debemos hacer un seguimiento que está indicado semestralmente durante 2 años. Si en ese tiempo de control no se modifica, podemos pasar a una categoría VIRAS 2 y pasa a controles normales. Pero si en ese lapso existe un incremento de más del 20% del tamaño o una alteración de su morfología, pues hay que subirle a una categoría 4A y biopsiar. Otras lesiones que pueden estar inicialmente en categoría 3 y pueden ascender a una categoría mayor para que necesitan biopsia en los casos de procesos inflamatorios que inicialmente se presentaron de esta manera, donde existía un engrosamiento cutáneo y cambios inflamatorios clínicamente detectables, y en el control posterior al tratamiento se vio que no había desaparecido la lesión y que más bien había vascularidad periférica y engrosamiento mural que requirió un estudio de biopsia positivo para SEA. En los nódulos, el VIRAS acepta hasta 3 lobulaciones amplias en sus bordes. Si existen más de estas 3 lobulaciones, hablamos de nódulos microlobulados y requieren biopsia. O si en el control vemos que existe alguna vascularidad o un cambio en la morfología como esta lobulación, también requieren biopsia. La elastografía tiene importancia aquí. Vemos un nódulo en el cual existe un borde no claramente definido que sugiere angular. Sin embargo, el patrón de elastografía nos habla de un score bajo, 2. En mosaico se le realizó una biopsia y correspondió con un fibroadenoma. Pero puede pasar también que existan unos hallazgos de un nódulo benigno con características benignas que puede representar más o menos como la figura acá, un lobo que está entre las ovejas, más de todavía en este tiempo de elecciones que nos hacen
creer mucho en estos hallazgos, en el cual cuando le hacemos un estudio de elastografía vemos que la rigidez es importante dentro del nódulo e incluso nos habla de algo que se nos había pasado, en el cual vemos una disrupción de este borde y una extensión de la lesión por fuera del nódulo, que nos está hablando de un proceso tumoral que fue biopsiado y resultó ser un CA. Cuando hacemos el estudio cuantitativo vemos que la rigidez es bastante alta, de 3.4 en un estudio de elastografía por compresión. Las cicatrices o distorsiones del parénquima están en una categoría VIRAS 3, sobre todo cuando hacemos seguimiento de procesos quirúrgicos por procesos tumorales. Sin embargo, la elastografía también nos ayuda en estos casos porque podemos ver que la cicatriz tiene un valor de rigidez inclusive más bajo que el parénquima adyacente con un estudio Shareweb. Y por último, hablar un poco nada más de la resonancia, ya que la resonancia, pese a ser el estudio del gold estándar prácticamente de los procedimientos en mama, no tiene indicaciones prácticamente en lesiones benignas. Todo está en relación con procesos tumorales, ya sea para el diagnóstico, extensión local, compromiso de planos musculares o de extensión ganglionar o de respuesta al tratamiento. Y únicamente dentro de las indicaciones benignas podríamos resaltar la valoración de prótesis mamarias, en las cuales podemos estudiar todas estas signos, digamos, la localización, el material, los contornos, si existe extensión de silicona intra o extracapsular, si hay contractura o roturas de la misma. Podemos hacer secuencias en las cuales se vea la silicona o suprimir la silicona, que nos sirve en el caso de estudiar nódulos para ver si no existe una extensión extracapsular como este nódulo que vemos aquí, que cuando suprimimos la secuencia de silicona o la intensidad de silicona vemos que no corresponde con la misma y que es un nódulo que hay que estudiar. Las contracturas, como vemos esta paciente, una paciente que tuvo una cirugía, una mastectomía bilateral con colocación de prótesis, vemos un engrosamiento de la cápsula periprotésica con líquido alrededor, y el momento en que ponemos contraste, esta es una fase contrastada, vemos que existe un realce de la cápsula, lo que lo podemos ver en una proyección de máxima intensidad que estaría en relación con contractura y capsulitis. Cuando hablamos de rotura pueden aparecer signos tempranos en el eco, como este signo que es de la cerradura o un incremento del espacio entre la cápsula y la pared de la prótesis, y lo mismo lo podemos ver en la resonancia magnética. O podemos ver, ya cuando existe un colapso de la prótesis, cómo se van formando pliegues en escalera, que se lo conoce como el signo de Linguini. Podemos también, en algunos casos, ver quistes múltiples. Sin embargo, en esta paciente se pidió el estudio porque tenía una lesión axilar con un engrosamiento de la piel adyacente que correspondía a un CA medular. Podemos ver en pacientes con antecedentes quirúrgicos áreas de necrosis grasa y también una recidiva tumoral concomitante. En los casos de VIRAS 3, en la resonancia magnética podemos ver fibroadenomas como un comportamiento típico o realces que no sean nodulares, que pueden estar en relación con el ciclo hormonal o con terapia de sustitución, y en los cuales se debe hacer controles con intervalos dependiendo del grado de probabilidad sea que tenga la paciente. Aquí tenemos una paciente que le pidieron resonancia por una asimetría mamaria, que la vemos aquí. Cuando le hacemos el estudio de resonancia vemos que hay una captación, en el estudio de perfusión se ve que hay una captación mayor al resto del tejido. Sin embargo, la curva dinámica que habló el doctor Bonilla es una curva tipo 1 en la cual existe una captación lenta en la fase temprana y la misma sigue incrementándose en la fase tardía de tipo ascendente, tipo 1, que nos habla de benignidad. O un fibroadenoma típico nodular bien definido en la cual vemos una captación similar lenta en la fase temprana y luego va siendo un tipo meseta discreta con escasa perfusión en el estudio realizado. Entonces, eso es lo que tenía que compartirles como conclusiones. Creo que es importante que tanto los médicos radiólogos como los médicos de otras especialidades que están relacionadas con la patología mamaria tengamos conocimiento de los estudios diagnósticos por imagen y sobre todo las técnicas modernas, la utilidad que tienen estas para permitir una mayor certeza diagnóstica, que manejemos un léxico común, que en este caso sea el VIRAS, para elegir una conducta adecuada para nuestras pacientes.
Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Que la va a dar el doctor Ignacio Bonilla. Él es médico radiólogo de la Universidad San Francisco de Quito, tanto como médico como especialista en radiología e imagen de la misma universidad. Además es jefe de área de imagen en sistemas médicos de la USFQ. Vamos a dar paso con el tema diagnóstico de patología maligna. Adelante, doctor. Buenas noches, para mí es un placer poder estar junto a ustedes esta noche y pues, hablar un poquito acerca del diagnóstico de la patología mamaria maligna. Pues quisiera empezar hablando acerca de lo que la Organización Mundial de la Salud está haciendo, y ellos han definido 2 estrategias para promover la detección temprana del cáncer de mama. Y esto es realmente el objetivo que todos deberíamos perseguir, hacer una detección temprana del cáncer de mama. Las 2 estrategias que la Organización Mundial de la Salud ha diseñado es el diagnóstico temprano a través de estudios diagnósticos y el tamizaje. Pues como la mayoría sabemos, hay una gran diferencia entre los estudios de tamizaje, sea mamografía de tamizaje versus la mamografía diagnóstica, y siendo la de tamizaje pues en pacientes completamente asintomáticos. En países como el nuestro, promover el diagnóstico temprano es un pilar fundamental. Esto, pues como sabemos, mientras más temprano se diagnostica un cáncer, mejora la sobrevida de los pacientes. Actualmente, menos de la mitad de los cánceres de mama se diagnostican con tamizaje. Por ende, es el pilar fundamental dentro de los estudios diagnósticos que se realicen, pues hacerlo de una manera temprana. Toda la sociedad debe estar involucrada y se debe hacer campañas de promoción y prevención que sean realmente efectivas. Esto de acá es una guía para el diagnóstico temprano que publicó la Organización Mundial de la Salud en el 2017. Como podemos ver, pues ellos marcan el tamizaje hasta antes del inicio de los síntomas, y el diagnóstico temprano pues incluso ya es con síntomas y puede ya haber un cáncer invasivo. Por ende, el diagnóstico temprano es primordial. En nuestro medio pues existen un montón de obstáculos, pobreza, creencias, sobre todo, y esto va muchísimo que ver con, tiene mucha relación las creencias con el tema de las pacientes que tienen prótesis, que piensan que si es que tienen prótesis ya no se pueden hacer la mamografía. Eso es un estigma realmente que debería romperse. En ellas en realidad se tienen que hacer como 2 mamografías o el equivalente a 2 mamografías, la estándar y la otra con técnica Eklund, para poder hacer una adecuada valoración. Pues ya eso pues se suma también el acceso limitado a los cuidados primarios, ¿no? Una segunda barrera o una segunda etapa de barrera sería una valoración clínica inadecuada, es decir, tal vez el personal que le está valorando no tiene los conocimientos o el entrenamiento necesario, la sobredemanda o el exceso de pacientes en las entidades públicas que van a hacer que se retrasen los diagnósticos clínicos, y pues otra barrera realmente que es también una realidad en nuestro país es la falta de accesibilidad a las pruebas diagnósticas. Al menos en la parte privada pues hay algunas que realmente llegan a ser muy caras, y en la parte pública o no las tienen o tienen una agenda realmente prolongada. Y a esto se suma otra barrera también muy importante, que es que hay realmente una mala coordinación de los servicios. No existe realmente un engranaje para que esto realmente funcione de una manera adecuada. Pues bueno, lo que hemos dicho, también pueden haber barreras geográficas, económicas, barreras logísticas y también socioculturales. Y pues esto en nuestro país también es una realidad, sobre todo en las personas que viven, por ejemplo, en la Amazonía. Y ya entrando un poco más al tema de la radiología, pues realmente se requiere hacer una capacitación a los profesionales que se van a encargar de hacer el diagnóstico en cuanto a lo que se refiere de mamografías, ecografías, resonancias magnéticas de mama, porque esto marca un pilar también, un hito muy importante. Mucho de lo que se va a hacer en esa paciente va a depender de lo que el radiólogo esté diciendo en su informe. Aparte de eso, también se requieren pues equipos de mamografía, sobre todo de mamografía
de alta calidad. Se requiere también la ecografía y la resonancia magnética de alta calidad, pero puse principalmente la mamografía, porque ese es el examen fundamental, ese es realmente el pilar de donde nace todo el área de diagnóstico por imagen. Y pues bueno, los sistemas de salud deberían tener la capacidad para diagnosticar y tratarlas con eficacia. Dentro de los estudios de imagen, como ya lo estaba mencionando el doctor Obando, pues tenemos una amplia gama, va desde la mamografía, tomosíntesis, ecografía, resonancia magnética, molecular burst imaging, que es imagen de la mama. Bueno, entonces ya voy. Molecular. Okay. Perdón, doctor Bonilla, por favor, ¿podría activar su micrófono, por favor? Estaba activo, sí, se me desactivó, ok. Entonces, como les estaba mencionando, pues tenemos, no sé en qué parte me quedé, pero vamos a repetir esta última diapositiva. Tenemos una amplia gama de estudios de imagen: mamografía, tomosíntesis, ecografía, resonancia magnética, molecular burst imaging. Tenemos el PEM, mamografía con contraste. Tenemos dentro de las categorías diagnósticas, biopsia por estereotaxia, biopsia coreguiada por ecografía, biopsias por resonancia magnética, que en el país no tenemos disponibilidad, galactografías, colocaciones de arpones. Pues en este tema, pues en el país contamos casi con todo, no contamos con molecular burst imaging, al menos no hasta donde yo sé, y no contamos con biopsias por resonancia magnética. Actualmente en algunos centros de élite, por ejemplo en el MD Anderson, tanto las galactografías como la colocación de arpones han dejado de estar siendo utilizadas ya hace un par de años por otros métodos que tenemos, especialmente la galactografía ha sido reemplazada por el uso de la resonancia magnética, que pues tiene una sensibilidad y especificidad mucho más alta, y eso ha sido los motivos, aparte de que la galactografía es un procedimiento doloroso que implica la canular o llegar al sitio al orificio por el cual está saliendo la secreción para poder inyectar el medio de contraste. Entonces, ellos han preferido dejar de hacerlo, ya como les dije, hace un par de años, y están usando solamente resonancia magnética. Como ya lo vimos con el doctor Obando, pues nos basamos todas las categorías diagnósticas de imagen, de mamografía, ecografía y resonancia magnética en el sistema BIRADS que ha sido desarrollado por el American College of Radiology. No me voy a detener mucho en esto, creo que todos lo conocemos o hemos leído algún informe con esta categoría. Las categorías sospechosas empiezan desde la categoría 4, que va desde la 4A, 4B, 4C, con una baja, moderada y alta sospecha. La categoría 5, que es de muy alta sospecha, y la categoría 6 es ya las pacientes que tienen una lesión comprobada con biopsia, que tienen cáncer. Las diferencias entre cada una de estas pues están en el valor predictivo positivo. La 4A es la más baja, que tiene un valor predictivo positivo de más del 2% hasta menos o igual al 10%, y van subiendo, ¿no? Del 10 al 50, del 50 al 95 y más del 95%. La mamografía. Son todas iguales, y realmente creo que antes que enseñarles imágenes de lesiones en la mamografía, me parece mucho más educativo que realmente sepamos todos que no todas las mamografías son iguales. Hay una gran diferencia entre los tipos de mamografía, y eso va a incidir directamente en el diagnóstico temprano de la paciente. Acuérdense que les empecé diciendo que tenemos que hacer un diagnóstico temprano del cáncer de mama. Pues si es que hacemos un diagnóstico tardío, pues saben que realmente la sobrevida de la paciente no es la mejor. Entonces, una mamografía tenemos varios tipos. Tenemos la mamografía análoga. En nuestro país hay bastante mamografía computarizada, y está la mamografía digital directa. Entonces, pues aquí tenemos unas imágenes entre una mamografía análoga, una digital. Pues bueno, acá la tomosíntesis, que es lo último en tecnología, y realmente hay una gran diferencia, como ustedes pueden ver, en la calidad de la imagen. Perdónenme, se me... Ok. Este es un estudio realizado en Corea. Es un estudio grande que hicieron ellos, y ellos compararon
la mamografía análoga con la mamografía computarizada y la mamografía digital. Como ustedes pueden ver, las tasas de rellamado, la más alta la tuvo la mamografía análoga, casi el 25%, la mamografía digital un 20%, y la mamografía computarizada un 20% y la mamografía digital un 15%. Entonces hay una diferencia significativa en la tasa de rellamado con la mamografía digital. En cuanto a la tasa de detección por cada 1000 examinaciones, pues podemos ver que la tasa más alta la tiene la mamografía digital, con 3.4 por cada 1000 examinaciones, mientras que en la mamografía análoga es de 2.2, y la mamografía computarizada, que les decía en nuestro medio es muy abundante, es muy similar o incluso en este estudio 0.1% menos, 0.1 por cada 1000 examinaciones menos. Y el valor predictivo positivo, pues lo más alto lo tiene la mamografía digital, siendo esta de 2.3 versus 0.9 y 1.1 de la mamografía computarizada. Este de acá es del mismo estudio en Corea, en donde pues podemos ver que en el 2005 más del 50% de las mamografías se lo hacían con mamografía análoga y a duras penas un pequeño porcentaje con mamografía digital. Y podemos ir viendo cómo a lo largo de los años esto fue mejorando, especialmente a partir del 2007 hasta en el 2010, en donde pues casi el 75% de los estudios eran mamografías digitales y un 25% aproximadamente entre mamografía análoga y mamografía computarizada. Bueno, un poquito ya les hablé hace un ratito de los tipos de mamografía, pues tenemos dos grandes grupos, la mamografía de screening y la mamografía diagnóstica. ¿Por qué me quedo en esto? Porque a veces algunos colegas confunden la mamografía o el tiempo de mamografías que se están haciendo en screening. Entonces, como ustedes saben, existen varias tendencias o varias guías con respecto a la recomendación de con qué frecuencia se deberían hacer la mamografía. El Colegio Americano de Radiología recomienda una mamografía anual desde los 40 años en adelante. Y hay otras guías que recomiendan que se podría realizar una mamografía entre los 40 y los 45 años, y de ahí en adelante una bianual. Entonces, ese es, por un lado, ese es un brazo que tenemos que la paciente puede ser que esté en su screening porque la paciente quiere, por recomendación del médico, por las razones necesarias del caso, que esté en un screening, por ejemplo, cada 2 años. Pero, ¿qué es lo que suele suceder en la práctica diaria? Que de repente la paciente que está en sus controles de tamizaje cada 2 años, al año tuvo alguna molestia y le piden únicamente el eco mamario. Entonces, ahí caemos en un error, porque ya nos estamos saliendo del brazo de tamizaje, que como todos sabemos, son estudios realizados en pacientes completamente asintomáticas, y estamos entrando en el brazo diagnóstico. El rato que nos cambiamos de brazo, no podemos empezar con la ecografía. Necesariamente tenemos que empezar con la mamografía. Y ya no la de tamizaje, nos olvidamos de ese brazo y entramos al área diagnóstica. Como estamos entrando al área diagnóstica, tenemos que empezar con una mamografía. Regresando un poquito al tamizaje, las interpretaciones falsas negativas pues pueden ocurrir hasta en un 15 o 20%. A medida que incrementa la densidad mamaria, es decir, la cantidad de tejido de fibra glandular, va perdiendo sensibilidad del estudio. Y en mamas grasas pues está por encima del 90%, y en algunos estudios en mamas extremadamente densas pues llega a disminuir hasta en un 50%. En promedio se considera que la sensibilidad es del 85%. Un poco haciendo referencia a lo que ya estaba hablando hace un rato, las mamografías diagnósticas, como ven aquí, esto es una recomendación del American College of Radiology, les dice que la ecografía es usualmente complementaria a la mamografía. Puede ser una alternativa a la mamografía si es que el paciente tiene una mamografía reciente o está embarazada. ¿Qué se considera mamografía reciente? Del mismo American College of Radiology, en cuotas, una mamografía debe ser obtenida si el paciente no ha tenido una mamografía en un lapso de 3 a 6 meses previos de la solicitud de la ecografía. Entonces, pues esto para simplemente ratificar que se debería considerar una mamografía actualizada, una mamografía que haya sido realizada hasta máximo 6 meses previos a la fecha de solicitud de la mamografía. Si es que ya hemos pasado este tiempo,
debemos empezar con una nueva mamografía. ¿Por qué? Porque estamos entrando en el área diagnóstica. Pues haciendo un poquito en referencia a las microcalcificaciones, tampoco me voy a quedar mucho tiempo en esto, pues aquí están todos los tipos de microcalcificaciones que tenemos. Vamos desde las amorfas, las heterogéneas gruesas, pleomórficas finas, las lineares finas y las lineares ramificadas. Este es un gráfico que les he hecho para que más o menos sepan qué es lo que podrían estar esperando del resultado de una biopsia. Si es que el radiólogo les está reportando microcalcificaciones heterogéneas gruesas, pues de cada 10 pacientes que se biopsien este tipo de microcalcificaciones, una es lo que esperaríamos que salgan malignas. Si es que hacemos pacientes con microcalcificaciones amorfas, esperaríamos que 2 de cada 10 pacientes biopsiadas salgan malignas. Así sucesivamente con las pleomórficas finas, 3 de cada 10. Y las de mayor importancia, pues son las lineares, sean estas finas o ramificadas. 7 de cada 10, pues van a salir malignas. ¿Por qué es importante esto? Porque así estemos hablando de las heterogéneas gruesas, que sería prácticamente 1 de cada 10 que salgan positivas para malignidad. Todas tienen que ser biopsiadas. No podemos dejar de biopsiar este tipo de microcalcificaciones. Así vayamos a diagnosticar 1 de cada 10. Tienen que ser biopsiadas. Pues este es un ejemplo de una mamografía donde pues estamos observando microcalcificaciones sospechosas y adicionalmente pues una masa que tiene ciertas espículas. Entonces una paciente que tuvo cáncer de mama, un carcinoma ductal infiltrante. Cambiándome ya un poquito, como les dije, no me iba a detener mucho en microcalcificaciones, no era ese el objetivo de mi objetivo personal para transmitirles. Sí quiero transmitirles la importancia de los estudios previos. El rato que alguien esté solicitando un estudio de seguimiento, sobre todo en pacientes de cáncer de mama, es muy importante contar con los estudios previos. Con los estudios previos y en las pacientes de cáncer de mama, pues con la mamografía basal. Porque eso nos va a permitir tener un comparativo en la evolución del tiempo. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos en la imagen de la izquierda una mamografía aparentemente basal. Tenemos acá una lesión que ha disminuido de tamaño y como podemos visualizar en las dos de la derecha, la lesión a lo largo del tiempo ha ido incrementando su tamaño, entonces estamos hablando de que hay una recidiva tumoral. Entonces los estudios previos, tanto en patología maligna como en la benigna, son fundamentales. Les voy a enseñar los flujos de trabajo o los algoritmos diagnósticos para ciertos casos específicos. Estos todos son del American College of Radiology. Entonces, esta es la evaluación de una paciente que tenga una masa palpable, que tenga más de 40 años, y con una mamografía negativa. Es decir, fue al médico, el médico le hizo un examen físico y encontró una lesión sospechosa. Entonces, esto pues va de la mano con la evaluación clínica. Eso es fundamental. Si es que clínicamente hay una alta sospecha de que esta es una lesión o que levanta esta lesión una alta sospecha de malignidad y la mamografía pues no encontró nada, entonces como pueden ver, casi en todos los casos vamos a recurrir a la ecografía complementaria y de acuerdo a los hallazgos de la ecografía, pues lo vamos a categorizar de acuerdo a los hallazgos ecográficos. Si es que esta fuera también negativa y la paciente pues cumple con criterios, podemos recurrir a la resonancia magnética, que es el estudio de mayor sensibilidad que tenemos. Quise hacer un paréntesis, porque siempre nos enfocamos en la mujer. ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Mamografía o ecografía en hombres? Lo más frecuente que suelen pedir es la ecografía. Sin embargo, igual son las guías del American College of Radiology, va de la mano, como les dije, con la información clínica y el examen físico. Si es que el médico clínico le levanta la masa a una alta sospecha de que esto puede ser algo maligno, entonces para los hombres que tengan 25 años o más, con una masa palpable, como les dije, de alta sospecha, la ecografía debe ser complementaria a la mamografía. Ojo que les dije, una masa palpable de alta sospecha de malignidad. Entonces, la clave lo tiene el médico clínico.
Para los hombres mayores de 30 años o más que tengan secreción del pezón, de igual manera, la ecografía debe ser complementaria a la mamografía. La mamografía para hombres a cualquier edad, si al examen físico se sospecha de cáncer, tiene que ser la de elección, tiene que ser la primera que se solicite. Pues, como les mencionaba previamente, esto es a pesar de que el cáncer de mama en hombres se suele presentar a partir de los 63 años de edad. Varios estudios han demostrado que la mamografía tiene una sensibilidad que va desde el 92% al 100% y una especificidad que va del 90 al 96% con un valor predictivo negativo del 99 al 100% en el caso de hombres, ¿no? Pues dentro de la etapa de mamografía podemos contar, como les decía al inicio de la presentación, con las biopsias por estereotaxia. Entonces, pues aquí podemos ver un grupo de microcalcificaciones que se llevó a estereotaxia, se deja siempre un clip al final de la biopsia y se toman mamografías o disparos mamográficos a las muestras para ratificar que las microcalcificaciones solicitadas se obtuvieron. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, este es otro ejemplo de unas microcalcificaciones amorfas. Como podemos ver en la placa del espécimen, se obtuvieron por lo menos 2 áreas de las microcalcificaciones amorfas del área solicitada para la biopsia. Pues esta es una imagen de galactografía donde podemos ver los defectos de llenado dentro de los conductos. Como les mencionaba antes, pues en algunos centros de élite, sobre todo en los Estados Unidos y algunos de España, han dejado de hacer este procedimiento y lo han reemplazado por la resonancia magnética. En nuestro medio, pues realmente esto sería tal vez no tan factible por el tema económico. Vamos a hablar un poquito más de la ecografía. Pues como les dije desde el inicio, el tema de la capacitación y el conocimiento del médico que se encuentre haciendo el diagnóstico, sea en mamografía, en ecografía o en resonancia magnética, es indispensable, es clave. Y a eso se suma que en la ecografía es un método operador dependiente. Es decir, que el médico que esté realizando la ecografía tiene que tener experiencia para poder encontrar lesiones pequeñas. De lo contrario, el diagnóstico temprano de un cáncer no se va a lograr. Vamos a encontrar ya masas grandes cuando esté realizado por personas inexpertas, que no es el objetivo. Como les dije, el objetivo siempre debe estar hacer un diagnóstico temprano del cáncer de mama y eso pues debería ser la vanguardia en todo aspecto. Pues tenemos varios tipos: la mamografía mamaria completa, la mamografía mamaria focalizada, la de segunda revisión y la ecografía axilar. La focalizada, por ejemplo, podría ser cuando se ve un hallazgo mamográfico que tal vez en una primera instancia la ecografía fue negativa, entonces se podría considerar también esa como focalizada o segunda revisión, pero la segunda revisión más le dejé para cuando se tienen hallazgos en la resonancia magnética, y es muy importante hacerlo. Es decir, una paciente por X motivos tal vez no se vio nada en la mamografía, no se vio nada en la ecografía, tenía alta sospecha o altos factores de riesgo, fue una resonancia magnética, la resonancia magnética dio o arrojó la información de una lesión sospechosa, entonces se tiene que ir a un eco de segunda revisión, a un eco focalizado de segunda revisión a los hallazgos de la resonancia magnética. Y en pacientes pues que ya tengan un diagnóstico de malignidad, la ecografía axilar es fundamental. Este es otro algoritmo, de igual manera, del American College of Radiology, en donde están evaluando, hablan de la evaluación de una lesión palpable en la mama en mujeres de 40 años con hallazgos probablemente benignos o sospechosos en la mamografía. Como pueden ver, todo vamos, si es que no se ve nada en la ecografía, pues podemos ir a la biopsia por estereotaxia, pero si es que tenemos los hallazgos en el ultrasonido, pues vamos a ir a una biopsia
core de mama, que es lo que se suele hacer en la gran mayoría de pacientes. Ese es, digamos, que el método de biopsia más usado en nuestro medio. Tenemos acá la evaluación de una lesión palpable en mujeres de menos de 30 años con hallazgos ecográficos de probablemente benignos o sospechosos. Entonces, pues esto va a ir realmente de la mano la sospecha clínica con el eco. Si es que en el eco se encuentran hallazgos sospechosos que podrían ser catalogados como 4 o 5 en el BIRATS, pues vamos a ir a la biopsia. O incluso aquí se podría, antes de la biopsia, solicitar una mamografía. La evaluación de lesiones palpables de mujeres de 30 años con diagnósticos negativos o benignos en la ecografía, pues si es que va igual de la mano con la sospecha clínica. Si es que es una paciente considerada de alto riesgo, que al examen físico el médico clínico piensa que esa puede ser realmente una lesión maligna, pues en estas pacientes, así tengan menos de 30 años, igual se puede usar la mamografía e incluso se puede correlacionar con focalizaciones y magnificaciones específicas. Entonces, también aquí el mensaje para todos los clínicos es que es súper importante contar con los antecedentes y con los hallazgos que ustedes están teniendo para que el médico radiólogo pueda darles la mejor información y saquemos el mayor provecho de los exámenes que se han solicitado. Hay que tener una estrecha correlación y un equipo de trabajo, que es lo que en realidad se debería tener para que las pacientes tengan el mejor pronóstico y el mejor manejo posible. Pues aquí unos ejemplos de lesiones. Todas las que les voy a presentar son de cánceres, excepto uno, son todos ductales infiltrantes. Entonces, como vemos, esta es una masa hipoecoide que tiene un área de degeneración quística que incluso deja un reforzamiento acústico posterior. Este fue un carcinoma ductal infiltrante. Acá tenemos una lesión que medía 4 milímetros. Como podemos ver, es más alta que ancha, irregular. Este fue un carcinoma intraductal tipo cribiforme de bajo grado. Esta lesión, a pesar de que era muy grande, les puse porque esta paciente pues vino a ser atendida para su estudio de control. Ella tenía una mamografía y un eco catalogado inicialmente como un BIRATS 3, donde se observaba esta misma masa que les estoy presentando, y pues sin embargo le habían catalogado como un BIRATS 3 y ella tuvo un carcinoma ductal infiltrante. Esta es otra imagen de otro carcinoma ductal infiltrante. Esta es una lesión, como podemos ver, que tenía un prominente vaso que pasaba por la lesión. También fue un carcinoma ductal infiltrante. Este fue otro intraductal cribiforme de grado intermedio. Como podemos ver, es una masa irregular, más alta que ancha, con márgenes angulares. Este fue otro carcinoma intraductal. Esta es una lesión que se encuentran pocas veces, o sea, digamos, está dentro de la categoría 4A, es una lesión sólida quística. Sin embargo, este fue un carcinoma ductal infiltrante. Y claro, podemos ver algunas características que dentro, a pesar de ser sólida quística, pues ya nos hace pensar que se eleva más la sospecha y ya no estamos hablando del porcentaje del valor predictivo positivo de un 4A, sino que pues va a elevarse, tiene microcalcificaciones, los márgenes no son circunscritos, presenta un margen angular. Este fue un carcinoma ductal infiltrante. Ok, esta es otra lesión que también fue un carcinoma ductal infiltrante. Como podemos ver, presenta microcalcificaciones, forma irregular, con algunas características que ya nos elevan la sospecha. Esta es una masa grande, palpable. En este caso, desde el inicio, la paciente fue referida para hacerse una biopsia. Sin embargo, pues aquí también, y esto le traje a colación, porque la paciente no deseaba hacerse nada.
no deseaba hacerse nada, y ella estaba en una etapa, sigue en una etapa lamentablemente de negación, que ella no tiene absolutamente ninguna enfermedad, y pues es algo que también nos vamos a topar. Esta es otra lesión, esta también era un carcinoma ductal infiltrante. Otra paciente también con carcinoma ductal infiltrante. Les puse la mayor cantidad de imágenes de ecografía porque es el método que más se utiliza para realizar las biopsias. Estadísticamente es el más utilizado. Y también en costo-beneficio es el que más se utiliza. Este es un pequeño video del disparo que se realiza dentro de las lesiones para tomar las muestras de biopsia core. Y bueno, dentro de la ecografía hay un método que está ganando bastante, o que está siendo objeto de bastantes estudios y probablemente pues vaya a haber algunos cambios a futuro, es la elastografía. Al inicio pues teníamos una elastografía semi-cuantitativa. Actualmente para mama se cuenta con una elastografía cuantitativa, Sharewave. Este es un estudio realizado en China, donde pues podemos ver que ellos no solamente están haciendo la elastografía de la lesión, sino también del tejido circundante. Entonces ellos están analizando el tejido circundante a 1 milímetro, a 2 milímetros y a 3 milímetros de grosor. La biopsia de esta lesión fue un fibroadenoma, y tenemos esta otra de acá, del mismo estudio, que era pues una lesión maligna. Y lo que ellos encuentran es que realmente la elastografía del tejido circundante a la lesión, además del de la lesión, presenta una mayor dureza, realmente significativamente más alta. Esto es simplemente para demostrar la elastografía que usualmente se lo hace aquí, y pues realmente es la que se está cambiando, es la strain ratio, y realmente los nuevos estudios vienen ya con Sharewave, que es la nueva tendencia para el análisis de elastografía. Vamos a hablar un poquito de la resonancia magnética. Pues este es el examen. Este estudio se utiliza en varias etapas. Se puede usar como screening en pacientes de alto riesgo, se hace para diagnóstico, se hace para estadiaje, y también para ver la respuesta y qué manejo se le van a dar a los pacientes de neoadyuvancia. Además de las características morfológicas, permite el análisis de perfusión tisular, se analiza el comportamiento dinámico de las lesiones con el medio de contraste, y pues tenemos 3 tipos de curvas dinámicas, una tipo 1 ascendente, tipo 2 de meseta y una tipo 3 de lavado. La de mayor sospecha es la tipo 3, y digamos, consideración intermedia es la tipo 2 de meseta. Esta es una imagen invertida de una lesión maligna en la mama derecha. Como les decía, este es el estudio de mayor sensibilidad que tenemos, es entre el 89% y el 100% para cánceres invasivos. La especificidad no suele ser tan alta, pero es del 72%. Pues esto simplemente es un estudio que analizaba la resonancia magnética versus los otros métodos. Entonces, este es el número de diagnósticos verdaderos positivos por cada 1000 tamizajes completados. Entonces, como pueden ver, la mamografía obtuvo un 5.4, el eco 6.0, cuando sumamos mamografía y eco 7.7, la resonancia casi 15, la resonancia sola, pero no ganamos mucho cuando hacemos un tamizaje, específicamente de tamizaje, ¿no? No ganamos mucho cuando al tamizaje le sumábamos, por resonancia le sumábamos el eco, o el eco y la mamografía, o la resonancia y la mamografía, o la mamografía más la resonancia más la mamografía y el eco. Entonces no hay un incremento significativo para el tamizaje cuando se suman las otras modalidades. Entonces, con esto en este país decidieron hacer el tamizaje de los pacientes de alto riesgo solamente por resonancia magnética. Y pues acabo con esta diapositiva haciendo énfasis en que realmente el trabajo para el cáncer de mama es un trabajo multidisciplinario, en donde la diversidad de enfoques, porque va a ser un enfoque completamente diferente el que tenga el cirujano, del que tenga el oncólogo, del que tenga el radiólogo, del que tenga el patólogo, pues va a hacer que la paciente tenga el mejor tratamiento posible, y eso pues simplemente conlleve a que la sobrevida de la paciente sea mucho más alta. Les agradezco mucho por su tiempo,
Que tengan una excelente noche. Excelentes charlas, ambos médicos. Vamos a empezar con las preguntas. Estamos los tres, perfecto. Vamos a empezar con las preguntas. Tenemos algunas inquietudes de varios colegas. Vamos a empezar con esta primera de acá, que nos preguntan, para evaluar la respuesta de un tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, ¿cuál sería el mejor estudio de imagen en este caso para los pacientes? Cualquiera de los dos que tal vez me podría responder. Pues bueno, si me permiten la palabra un ratito, pues la neoadyuvancia va a depender, sobre todo pensaría yo, que del sitio o del medio en el que se está dando este diagnóstico. Por ejemplo, si es que es una paciente que tiene bastantes recursos económicos o el seguro le cubre, pues la resonancia magnética sería la de elección. Sin embargo, si es que no es asequible, pues podríamos usar otros métodos de imagen, como tal vez la ecografía o la misma mamografía, mientras estas se puedan visualizar, ¿no? Porque hay momentos en los cuales en estos últimos dos métodos se podrían dejar de ver, e incluso en la misma resonancia magnética, en algún punto, si es que tiene una respuesta completa, pues se podría dejar de ver la lesión. Ok, perfecto. Una pregunta para el doctor Obando. ¿Cuál sería el criterio al disponer de tomosíntesis para poder realizar, en vez de las compresiones focalizadas, cuando hay esas asimetrías simples o las asimetrías focales? Bueno, la tomosíntesis y la mamografía contrastada son justamente dos métodos que nos ayudan muchísimo, como les decía, con la mama que tiene un tejido fibroglandular denso o cuando está asimétrico, porque nos permite diferenciar claramente si es un tejido fibroglandular acumulado o si existe una lesión subyacente a este tejido que no nos permite aclarar nuestra duda con una mamografía normal. Entonces, justamente la tomosíntesis y la mamografía contrastada han demostrado muchísima utilidad en mamas densas, en asimetrías o en distorsiones, no así en microcalcificaciones en las cuales sí necesitamos realizar estudios ampliados y, como hablaba el doctor, dependiendo de la morfología y de la distribución, correlacionar con biopsia. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta en cuanto a la parte masculina de algún antecedente, dice, paciente adolescente masculino con antecedente de neurofibromatosis, con una masa en el pezón palpable, ¿cuál sería el primer examen de imagen que se solicitaría? Bueno, como es adolescente y como estábamos viendo las guías de a partir más o menos de los 25 años en adelante, pues tendríamos que empezar por el eco, pero la parte clínica, la sospecha clínica va a ser muy importante. Si es que es una masa fija, no móvil, pues eso nos va a ir incrementando la sospecha de que tal vez sea algo infiltrativo que está llegando al pectoral. Pero pues por la edad adolescente iríamos por la ecografía. Yo adicional pongo una pregunta. Y en caso de ginecomastia, ¿cuál sería un estudio? Tenemos entendido que el eco es como de primera opción en las ginecomastias, sobre todo en pacientes que se presentan a temprana edad, como adolescentes o adultos jóvenes. Pero, ¿valdría aquí realizar una mamografía en estos pacientes de ginecomastia? ¿Cuál sería su valor? Pues depende un poco de la edad para ver por dónde empezamos, pero en nuestro medio, por lo general, por una ginecomastia, como tú bien lo acabas de decir, suelen pedir de inicio una ecografía, y pues yo pensaría que solamente por una ginecomastia, pues se podría hacer el diagnóstico, y si es que hay algunas dudas realmente, pues la mamografía definitivamente va a demostrar el tejido fibroglandular. Perfecto. Yo quería añadir ahí, porque hay muchas veces que hay mucho temor en cuanto a la ginecomastia, y en el estudio ecográfico es un tejido generalmente muy heterogéneo, muy disperso, inclusive con vascularidad, sobre todo en la fase inicial de la ginecomastia. Cuando no se tiene experiencia se tiende a sobrevalorar demasiado. Pero hay que tener en cuenta que, en primer lugar, que el cáncer de mama masculino es de una incidencia muy baja, y sobre todo en pacientes, como decía el doctor, muy añosos, sobre todo pacientes mayores a 60 años. Entonces, en pacientes jóvenes, donde es mucho más frecuente la ginecomastia, uno debería pensar que lo menos probable sea un proceso tumoral.
y tratar de evitar biopsias innecesarias, hacer estudios innecesarios. Como decía el doctor, yo pienso que el eco es importante. Cuando no podemos diferenciar entre una ginecomastia y una lipomatosis, creo que la mamografía nos ayuda muchísimo para ver si es tejido fibroglandular o graso el que tiene el paciente. Sí, muchísimas gracias, doctor Obando. De hecho, también en los pacientes que tienen ginecomastia nos podría ayudar también en la cuestión quirúrgica para saber qué podemos extraer o si es que son candidatos incluso para, si es una pseudoginecomastia, por ejemplo. Sí, exactamente, justo en pacientes que vayan a tener una resolución quirúrgica. Otra pregunta, en cuanto hay centros especializados en imagen y que cuentan con resonancia magnética, ¿qué indicación tendría en este caso una mamografía contrastada? El doctor Obando, tal vez para usted esta pregunta. Sí, la mamografía contrastada en realidad es un estudio que está un poco nuevo, aunque ya tiene varios años en el mercado, pero como que últimamente se ha desatado una ola de estudios por este método que hasta el momento, de lo que yo he revisado, tiende a tener una sensibilidad y especificidad muy similar a la resonancia magnética, pero hasta el momento sigue siendo la resonancia el método, el gold estándar, digamos, el método de referencia para compararlo con la mamografía contrastada. Si uno tiene los dos métodos, yo pensaría que la mamografía contrastada estaría en esas pacientes que van de inicio con una mama, con un tejido fibroglandular muy denso, que tienen factores de riesgo altos, en los cuales hay la sospecha, la posibilidad de que se presente un SEAM dentro del tejido fibroglandular que no es claramente evaluado con la mamografía normal. Y la resonancia magnética, pues como había mencionado, las indicaciones específicas que tiene ya es en el estadiaje local, cuando ya se hizo el diagnóstico de CA, para ver si hay multifocalidad, multicentricidad, o para la valoración post-tratamiento neoadyuvante. Creo que esas serían las dos diferencias principales. Perfecto. O sea, usted consideraría incluso, porque antes de tener la mamografía contrastada o la accesibilidad a la resonancia magnética, podríamos ayudarnos con una tomosíntesis para este tipo de descartar lesiones multifocales o multicéntricas. En este caso ya nos podría ya prácticamente reemplazar estos dos estudios. La mamografía contrastada está, o sea, todos los estudios que estamos revisando últimamente están dándole esa importancia y esa relevancia. Entonces, todavía no está dentro del protocolo VIRAS, todavía en esta última edición no se habla de este método, pero de los estudios nuevos que hay, creería yo que sí, inclusive hay estudios que son un poco más alentadores en el sentido de que en algún momento podrían reemplazar a la resonancia magnética en todas las indicaciones que tiene. Como digo, están todavía en fase de estudio muchos de estos, pero creo que hacia el camino hacia allá, creo que sí va. Perfecto, gracias. Tengo otra pregunta. Pacientes que han utilizado biopolímeros por estética, independientemente de la edad, menores de 40 años o mayores de 40 años, ¿cuál sería el método de imagen recomendado? La resonancia magnética, sin duda. Porque tanto la mamografía como el eco tienen muchísima falencia. Uno hace un eco de estas pacientes y solo ve sombras, no se puede hacer nada más. Y la mamografía es similar. En cambio que con la resonancia sí podemos nosotros darle muchísima información al clínico de la extensión, la ubicación, si hay infiltración a los planos musculares, si está comprometido el tejido graso, si está comprometida la piel, si hay afectación del tejido retroareolar, inclusive migración hacia los ganglios de la axila, que son información que el clínico o el cirujano necesita muchísimo, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, creo que la resonancia magnética sigue en ese tema. Y la mamografía contrastada, una de las limitaciones que tiene hasta el momento es justamente la presencia de prótesis o de material de biopolímeros. Una de las limitaciones que se han referido en los estudios, ¿no? Ok, perfecto. Gracias, doctor. Yo tengo una pregunta para el doctor Bonilla. Nos habló acerca de lo que es el screening de mama, y esto es algo que muchas veces hemos escuchado, muchas veces nos han preguntado otros colegas, e incluso se han dado algunos estudios acerca de esto, incluso como el ACRIN 6666. ¿Qué opina acerca de realizar screening por ecografía? No existe. No, eso realmente no es viable, realmente no. El único método para hacer screening es la mamografía y bajo ciertos casos selectos la resonancia magnética.
No existen otros métodos de screening o de tamizaje y realmente no tiene ningún fundamento científico hacerlo por vía ecográfica. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Aquí tenemos una excelente pregunta. Y de hecho, esto es bastante útil para los clínicos que tenemos estas imágenes de BRAF3. ¿Cuál sería la indicación o en qué casos ustedes considerarían, no sé si ustedes o cada uno me podría responder e ir agregando, cuál sería la indicación en BRAF3 para biopsia core? Doctor Obando. Bueno, en BRAF3, justamente la última edición habla de casos especiales. Uno, por ejemplo, sería en el que un nódulo no había en estudios previos y aparece ahora, aunque tenga unas características benignas, necesita ser biopsiado. Otro con los antecedentes familiares de la paciente. Si tiene un alto riesgo de SEA, sobre todo en pacientes mayores de 40 años, debería ser biopsiado. Otro, si como hablábamos anteriormente, se le hace el seguimiento de un nódulo y en los controles que se le hacen semestralmente, vemos que existe un incremento de tamaño de más del 20% o que ve alguna alteración en la morfología del mismo, debería ser biopsiado. Se habla de pacientes o de médicos también que tienen mucho temor a realizar el seguimiento, les causa mucho estrés y no cumplen el seguimiento de los 2 años. En esos casos, para tranquilidad del paciente y del médico que lo puede estar atendiendo, también puede realizarse una biopsia y demostrar que era un nódulo benigno para con más tranquilidad del paciente. Como habíamos mencionado también en estos métodos nuevos, como es el estudio color o la elastografía, si vemos que existe un incremento de rigidez o vascularidad dentro del nódulo, también debería ser biopsiado. Creo que esos serían los principales casos en los cuales un BRAF3 podría tener una biopsia, además de un nódulo palpable en pacientes sobre todo mayores de 40 años, ¿no? ¿Sí, alguna acotación, tal vez, doctor Bonilla? Pues no, el doctor creo que cubrió todas las bases. Sí, bueno, también estaba indicado en pacientes que van a ser sometidos a trasplante cuando tienen lesiones BRAF3 y van a ser sometidos a trasplante, sea de cualquier órgano, también podría estar indicado la biopsia en ese caso. O colocación de prótesis también, creo. Y también colocación de prótesis o en aquellas que no pueden dar seguimiento estricto de cada 6 meses. Otra pregunta, veamos. En caso de una paciente mayor de 40 años con una ecografía que reporta mastopatía fibroquística bilateral, BRAF2, el siguiente paso sería realizar una mamografía. Bueno, aquí realmente lo que tendría que ser es al revés. No sé si es que nos puede ayudar, doctor Bonilla, con esta inquietud de la doctora. Tenemos una paciente de 40 años con un eco que nos reporta un BRAF2 por una mastopatía fibroquística bilateral. ¿Cuál sería su recomendación? La recomendación sería que exactamente están hechos al revés los pasos, ¿no? Un ejemplo que yo suelo poner muy frecuentemente cuando me piden que haga una ecografía en una paciente que tiene 40 años o más sin una mamografía es, yo les digo, no podemos hacer el último piso sin tener las bases. Entonces eso es lo que estamos haciendo cuando hacemos al revés los estudios, ¿no? Si es que estamos haciendo un eco sin la mamografía, estamos queriendo construir un cuarto piso, un quinto piso, sin tener una planta baja. Entonces, realmente la recomendación sería que en toda paciente, e incluso, como les dije, en el rango de 35 a 40 años, dependiendo de los factores de riesgo, se puede incluso considerar usar primero la mamografía, dependiendo de los factores de riesgo y la sospecha clínica, que es muy importante. El primer paso es la mamografía, incluso antes de los 40 años, antes de la mamografía. Entonces, son casos selectos, pero primero la mamografía y después el eco complementario. Muchísimas gracias, doctor. Además, yo quería añadir ahí que los cambios fibroquísticos no entran dentro de la categoría VIRAS, ¿no? O sea, como tal, eso no podemos asignarle una categoría VIRAS porque el VIRAS es justamente para lesiones focales, no para tejido, para distribución del tejido. Para eso tenemos la clasificación ACR de los 4 niveles, dependiendo si es una mama grasa hasta la que es más densa, ¿no? Entonces, dentro de la categoría VIRAS no podemos clasificar, dependiendo del tejido, del tipo de tejido que tenga, en una categoría benigna o maligna. Entonces, también deberíamos valorar eso en la conducta que se vaya a realizar. Muchísimas gracias, doctor. Aquí tengo pregunta más
más es un caso clínico. Es una paciente que está tratada con una mastectomía más ganglio centinela con una reconstrucción de una prótesis mamaria muscular. ¿Qué estudio recomienda para evaluar la sospecha de una recurrencia tumoral? ¿Y qué parámetros radiológicos toman en cuenta para evaluar por imagen la respuesta clínica completa? Bueno, esto ya fue de la neoadjuvancia que ya fue respondido. Tomen en cuenta la reducción, sí. ¿Cuál sería la indicación cuando tenemos una recurrencia en una paciente que ya fue realizada una mastectomía, pero tiene además una reconstrucción con una prótesis? Pues bueno, es clave tener la mamografía basal. O sea, realmente es un proceso en los pacientes de cáncer de mama. Tener la mamografía basal nos permite tener justamente esta información a futuro en los exámenes a posterior que se van a realizar y nos va a elevar el grado de que hay una recidiva tumoral o no. Si es que en los estudios de mamografía o ecografía no se logra demostrar y hay una sospecha clínica alta, pues habría que recurrir como último recurso tal vez a la resonancia magnética, si es que la sospecha clínica realmente es alta de una recidiva y no se está demostrando nada en la mamografía y en el eco, pero idealmente, y por eso sirven los estudios previos, especialmente la mamografía basada en los pacientes de cáncer de mama, nos permite valorar el área de cicatriz y ver qué cambios se van dando a lo largo del tiempo en esa área. Y con la misma pregunta, hay otra pregunta con la misma respuesta, podemos continuar. En una paciente que ya fue realizada una mastectomía de unilateral, pero presenta en la mama contralateral nodulaciones, pero es menor de 40 años. Y también tiene antecedentes familiares con mutaciones del BRCA1. ¿Cuál sería la conducta a seguir con estos pacientes como método de imagen? A ver, se me cortó un ratito pero es una paciente de 40 años que Menor ya... de 40 años, que ha tenido ya un diagnóstico de cáncer, fue realizada una mastectomía unilateral y que tiene antecedentes en la familia de mutación del BRCA1. ¿Cuál sería la indicación de método de imagen en esta paciente si es que tiene nódulos en la mama contralateral? Son nódulos nuevos, asumo, porque en teoría, si es que la paciente ya tuvo un diagnóstico de cáncer de mama, estamos asumiendo que fue estudiada y que no había nada en la mama contralateral. Si son nódulos nuevos, pues deberían ser biopsiados por el método de imagen visualizados, presumiblemente el eco, porque son nuevos. Asumo que son nuevos, porque si no, ya deberían haber aparecido en el estudio previo cuando fue diagnosticada de cáncer de mama. Uh-huh. Yo contaría ahí que si es una paciente que tiene ya mutaciones, BRCA, la indicación de resonancia magnética está dentro de esas, ¿no? En pacientes que tienen problemas genéticos. Y si la paciente ya tuvo un antecedente de CA, una de las indicaciones en este caso podría ser también la resonancia magnética. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. En caso de lesiones, por ejemplo, de alta sospecha, estamos hablando de un BRAF 4C o un BRAF 5, en cuando se realiza la biopsia y esta biopsia es negativa, por lo tanto no hay una correlación radiológica e histopatológica, ¿qué es de lo que se debería hacer con estas pacientes? Repetir la biopsia core. Hay que hacer una segunda biopsia core. Hablar con el patólogo. Repetir la biopsia y si sigue saliendo negativa hay que hacer correlación con resonancia también. Muy bien. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué opinan de realizar proyecciones axilares en pacientes que han sido sometidas a mastectomía total por cáncer de mama para su seguimiento? ¿Qué nos dice el BRAF? Mastectomía total. Sí, pero todavía conserva los ganglios. ¿Qué opinan acerca de realizar proyecciones mamográficas, proyecciones axilares? Yo creo que ahí el principal método que va a ayudar es la ecografía, antes que porque acuérdate que si es que es una paciente de cáncer de mama que fue hecha una mastectomía total, probablemente fue a radioterapia, estaría quedadura, fibrótica. O sea, realmente yo pensaría que el primer método de elección sería la ecografía. Ya. Bueno, pues yo creo que están todas esas preguntas contestadas. No sé si es que hay alguna más. Me parece que aquí hay una más. En caso de una paciente de 29 años de edad con antecedente de una colocación de un anticonceptivo, un implante anticonceptivo, presenta secreción por pezón de color amarillenta no espontánea, acompañada de dolor. En el eco reporta un nódulo de 11 milímetros.
y el reporte ecográfico sería un probable fibroadenoma. Me imagino que el enfoque sería si es que tendría algo que ver el método anticonceptivo con algún problema en la mama con respecto a los nódulos que se puede presentar. Entonces, esta es una pregunta más clínica, pero ¿qué es lo que yo esperaría ver en una paciente por imagen, probablemente por eco, si es una paciente menor de 40 años, cuando tengo antecedentes de utilizar anticonceptivos hormonales? Bueno, los nódulos mamarios, sobre todo los fibroadenomas, sí pueden tener un componente hormonal interno, ¿no? Es decir, puede el tratamiento hormonal hacer que estos nódulos incrementen de tamaño, pero si nosotros tenemos una lesión nodular que está, como habíamos dicho, con todas las características de benignidad, sin vascularidad, con una elastografía que nos indique que tiene una rigidez baja, es decir, con todos los criterios de benignidad, pues yo creo que esa paciente tendría que valorarse clínicamente para ver que no tenga relación con esta. En primer lugar, no creo que sea un nódulo dentro del conducto, no pienso que tenga relación la secreción que tiene por el pezón con el nódulo que está considerado como un fibroadenoma. Y en estos casos yo pienso que debería hacerse un seguimiento semestral, como está indicado, para ver si existe alguna variación en ese nódulo, ¿no? Antes de tomar una conducta más agresiva de biopsia o alguna otra cosa. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, estas son todas las preguntas que tenemos en el chat. No hay más preguntas. Yo quiero agradecer muchísimo a ustedes dos. Excelentes exposiciones, excelente tema que se ha tenido el día de hoy en cuanto a la imagen de lesiones malignas y benignas. Y les quiero agradecer mucho también la presencia de todos ustedes en este segundo módulo que tenemos del curso virtual multidisciplinario del cáncer de mama. Y les hago la invitación para el siguiente módulo que se realizará este día jueves. Como conferencistas tendremos al doctor Olmedo Mancero, especialista en anatomía patológica con el tema diagnóstico histopatológico, y a la doctora Gabriela Jaramillo, que es doctora en bioquímica y farmacia, con el tema diagnóstico molecular. Nos va a ayudar como moderadora la doctora Ligia Redorbrán, también especialista en anatomía patológica. Les agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctores, por su charla. Que tengan una buena noche. Muchas gracias a ustedes. Una linda noche. Una buena noche. Hasta luego.